Vamos a dar comienzo a este tiempo de estudio bíblico y luego pasamos a la oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y seguimos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos en tu casa, Señor. Podemos compartir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, Señor, y así a través de ella podamos aprender más de ti, más de lo que tú nos quieres decir, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido poder llegar, nos permites poder estar aquí y nos das esa libertad de poder acceder a tu casa. Queremos pedirte que seas bendiciendo este tiempo, que nos guíes en todo momento y que todo lo que se va a exponer hoy, que sea conforme a tu voluntad, Padre amado. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 9, versículo del 7 al 25. Éxodo capítulo 9, versículos del 7, Éxodo capítulo 19. Me comí el libro, es la hora de la cena. Éxodo capítulo 19, versículos del 7 al 25. Dice así: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga de ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí la lectura. Nos acordamos, después de la pandemia, el primer día que nos tocaba volver a la iglesia. ¿Cómo era eso? Creo que hemos estado más de un año encerrados en casa sin poder asistir a la iglesia, y el primer domingo era como que nos pidió por sorpresa, ¿no? Aunque se ha anunciado vamos a la iglesia y tal, pero nuestro cuerpo no estaba preparado para ello, ¿no? Sí. Quería quedarse un ratito más en la cama, no quería levantarse tan temprano para ir, y todas esas cosas, ¿no? Había temor y temblor también por la pandemia, pero aún así, el primer día, cuando nos tocó el primer día después de la pandemia, no, era como algo que teníamos que hacer, sabíamos que teníamos que ir,
estábamos entusiasmados en ir, pero aún así había algo que decía, bueno, quédate 5 minutos más que no pasa nada, ¿no? Como que venga, que no llevas un año aquí en casa, pues puedes aguantar un poco, ¿no? Entonces, esa sensación, ese entusiasmo que sentíamos nosotros en ese momento, también el pueblo de Israel lo sintió en este momento que relatan los versículos, cuando ellos tenían que presentarse delante de Jehová, ¿no? Jehová les llamó y les dijo, vamos a reunirnos, ¿no? Digamos que fue la primera reunión como hijos de Dios frente a Dios, ¿no? Entonces, vemos que los llamó a reunirse, ¿no? Fue la primera reunión o asamblea del pueblo delante de Dios, ¿no? Y es lo que nos dice aquí en estos versículos, y también vamos a ver en Éxodo capítulo 9. Eso es. Éxodo capítulo 9, versículo 10 dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y en el 10.4 también dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, ¿no? Y así, otro ejemplo que podemos ver, el 18.6 nos dice, y dijo Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijas con ellas, ¿no? Son ejemplos son ejemplos donde nos demuestra como que se presentan ante alguien importante, ¿no? Moisés se presenta ante el faraón. Cuando alguien se presenta ante el trono de un rey, ¿cómo va? Va preparado, no se va de cualquier manera, ¿no? Si el rey nos invitara a su casa a cenar en Nochebuena, bueno, no pongamos Nochebuena porque Nochebuena todos nos preparamos bien y nos vamos bien alistados para esa cena, ¿no? Sí. Pero en cualquier día nos invita el rey a su casa a cenar. No iríamos con la ropa de trabajo. No, iríamos muy Nos bien. prepararíamos, ¿no? Claro. De la misma manera, aunque en esos versículos que hemos visto, Moisés tenía que presentarse delante de Faraón para hablar con él, tenía que hacerlo de una forma preparada, no podía presentarse así tal cual, ¿no? De la misma manera, cuando su suegro se presentó delante de Moisés, como que le pidió permiso para poder acercarse, ¿no? Con su familia. Pero vemos que aquí es el primer día donde el pueblo de Israel está delante de Dios, ¿no? Se reúne con Dios. Es la primera vez donde Dios se presenta directamente al pueblo, ¿no? Es la primera vez donde Dios habla al pueblo. Así que en estos versículos vemos que Dios le dice a Moisés, ve y santifica al pueblo, prepara al pueblo para que se pueda presentar delante de mí, ¿no? Nosotros cuando vamos a la iglesia sabemos que tenemos que ir decorosos, presentables, porque vamos a la casa del Señor, vamos a adorar al Señor y tenemos que ir presentables, ¿no? Sí. Entonces, no nos llevan 3 días para prepararnos, para preparar nuestra vestimenta, para eso, ¿no? Lo hacemos apenas en unos minutos. Vemos que aquí necesitaron 2 días para prepararse todo el pueblo, ¿no? Lavar sus ropas, no tener relaciones sexuales, para que el tercer día puedan estar delante de Jehová. No podrían presentarse de cualquier manera, ¿no? Dios mandó al pueblo a que santificara al pueblo y los traería delante de él. ¿Por qué? Porque Dios vendría a hablar con ellos.
directamente hablaba con Moisés, pero quería que el pueblo escuche la voz de Dios, escuche cómo Dios esté hablando, ¿no? Podríamos pensar que Dios estaba hablando con Moisés telepáticamente, ¿no? Porque en ningún momento hemos escuchado su voz, ¿no? Y cuando nosotros estamos buscando la guía del Señor, podríamos pensar que lo hace de la misma manera, telepáticamente, ¿no? Aunque sabemos que lo hace a través de su palabra, utiliza todos los medios para que nos pueda hablar y nos pueda enseñar lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Pero en este caso, podríamos pensar que usaba una especie de telepatía para comunicarse con Moisés, ¿no? Entonces Dios, para evitar eso, quiso enseñarle al pueblo que Él está ahí y que Él está hablando, ¿no? Que no es cualquier Dios que podamos adorar, es el único y verdadero Dios, ¿no? Así que Moisés le recordó ese día al pueblo, ¿no? En el versículo 12 dice: señalarás términos al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá, ¿no? Acercarse a Dios requería de ciertas advertencias. No era, venga, dentro de 3 días Dios se va a presentar en el monte Sinaí y vamos todos a verle, ¿no? No era así. No era cuando, como Jesús paseaba por Jerusalén y todo el mundo quería verle, ¿no? Y buscaban encontrarle. No era de la misma manera. En este caso tenía que guardar unos límites, guardar ese espacio que estaba santificado por Dios, ¿no? Entonces, además de santificar al pueblo, les manda unas advertencias, ¿no? Para que no suban al monte. Así que después de eso, Moisés les pudo recordar que Dios les estaba hablando a través del fuego, ¿no? Que escucharon su voz, mas no pudieron verle físicamente, pero sí escucharon su voz, pudieron escucharle, pudieron oír como Dios le estaba hablando directamente a Moisés, ¿no? Así que el pueblo escuchó todo lo que Dios había dicho. Escuchó la voz de Dios. Aunque a la vez se asustaron, ¿no? Dice en el 18: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, ¿no? Y en el 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. No sé si alguna vez han escuchado una sirena de esas de ataque de guerra o ataques de... No sé si aquí en España lo sé, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, en Rumanía, encima de los edificios, de las torres más altas, ponían una sirena de esa para advertir al mundo, a la ciudadanía, al pueblo, que hay un ataque, del que sea, ¿no? Entonces, cuando sonaban esas sirenas, no se podía ni hablar uno con otro, porque era un sonido muy fuerte, ¿no? Pues de la misma manera, estaba aquí el pueblo de Israel, ¿no? Delante del monte Sinaí, escuchando como Dios le estaba hablando. Y como dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, ¿no? O sea que no era un sonido ligero que podamos escuchar y relajarnos, como recomiendan ahora, ¿no? Que vas a cualquier sitio y te ponen una música de esa relajante y tranquilo y que bien se escucha, ¿no? No, era un sonido muy fuerte, un sonido potente, ¿no? Y aumentaba en gran extremo. En este momento fue cuando Dios empezó la relación con el pueblo, ¿no? Comenzó una relación directa con el pueblo. El pueblo estaba a pie de la montaña y Dios descendió para hablarle al pueblo, para presentarse al pueblo, ¿no? No lo vieron físicamente, pero sí pudieron escucharle. Y lo que vemos a través de eso es que nuestro Dios habla, ¿no? Nos habla directamente.
Y aquí es donde empieza la comunicación y la comunión entre Dios y la humanidad, ¿no? Aquí es donde Dios empieza a hablar con su pueblo, presentarse delante de su pueblo y hablarle, ¿no? Y eso nos lleva a nuestra comunión con nuestro Señor, ¿no? Para llegar a tener comunión con Cristo, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? No tuvimos que hacer nada, porque Él hizo todo. Todo el sacrificio y el precio por nuestros pecados lo pagó en aquella cruz, para que nosotros podamos tener comunión con Él, ¿no? No podíamos acercarnos al Señor de cualquier manera y tener una comunión con Él. Necesitábamos que Él que cumpla con el propósito que Dios le había marcado, ¿no? Y todo lo que hizo fue por la gracia de Dios, ¿no? Así que esa unión que tenemos con el Señor nos lleva directamente a una comunión, ¿no? Si estamos unidos a nuestro Señor, también estamos en comunión con Él. ¿Y qué es la comunión? ¿Qué quiere decir? Estamos en comunión con Dios, ¿no? Es una relación que tenemos directamente con Dios, ¿no? La relación del matrimonio, de una pareja casada. No contamos con los hijos, sino solamente las cabezas del hogar, ¿no? Que son el hombre y la mujer y el hombre, ¿no? Para que ese hogar crezca y esté bien, necesitan una comunión. Y esa comunión es una relación que necesita de 2 vías, ¿no? De hablar y escuchar, ¿verdad? No podemos tener comunión con alguien si nunca le permitimos que nos hable, ¿no? Sí. O no podemos tener comunión con alguien que nunca nos permite a nosotros hablar, ¿no? Hay personas que a veces hablas con ellas y quieres decir cosas y no te permiten hablar. Siempre siguen y siguen y siguen. Y a lo mejor estás 2 horas ahí escuchando y no puedes decir nada, porque no te permiten, porque tienen tantas cosas que contar que no te permiten decir nada, ¿no? Sí. Entonces, eso no es una comunión, es, podríamos decir, un monólogo por parte de la persona que está hablando, ¿no? Así que la comunión es compartir mutuamente de las cosas buenas, ¿no? De todo. Y las malas también, desde luego, ¿no? Pero las cosas buenas en las que nos deleitamos aquellos que estamos participando de esa comunión, ¿verdad? Cuando en la iglesia se celebra algo y los hermanos están compartiendo ese tiempo, están compartiendo algo bueno, participando de ello y están en comunión. Cuando nos reunimos los domingos, nos reunimos y estamos en comunión, ¿no? Los unos con los otros y en comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sí. Así que esa comunión es algo importante en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Es importante porque debemos permitir que nos hable, debemos escucharle y a la vez podemos también hablar porque Dios nos escucha, ¿no? Y aunque a veces pensamos que Dios está en silencio o que es un Dios que nunca habla, pues estamos equivocados. Porque en estos versículos vemos como Dios está hablando y está hablando al pueblo. Le está hablando a Moisés para que el pueblo escuchara y viera que Dios sí está hablando con él directamente, ¿no? Y eso pasa con nosotros también, ¿no? Por eso Dios manda a Moisés en el versículo 10 que los santificara. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos, ¿no? Prepáralos para el encuentro conmigo, ¿no? No pueden venir de cualquier manera. Parece una tontería que laven sus vestidos, ¿no? Cuando estamos trabajando, ellos vivían en el desierto, ¿no? Estaban pues haciendo lo que tenían que hacer ahí todos los días, no estaban ahí parados sin hacer nada, seguramente, ¿no? Tenían que sobrevivir, entonces tenían que buscar forma de alimentarse o lo que sea, ¿no?
o hacer tiendas de campaña o arreglar alguna cosa, estaban trabajando, ¿no? No podían presentarse tal cual delante de Dios, necesitaban arreglarse, necesitaban prepararse, ¿no? Así que Dios les manda a prepararse, les manda a santificarse para que puedan ir delante de Él, ¿no? Y como decía, para que puedan ser santificados, para que puedan ir a ver a Dios preparados, también tenían que cumplir con unos requisitos, ¿no? Es decir, lavar sus vestidos, no tener relaciones sexuales, que es lo que nos está diciendo en estos versículos. Seguramente había más cosas que no los relata aquí, pero seguramente había más cosas sobre los cuales Dios quería decir que ellos vayan santificados, ¿no? Y aparte de eso, tenían que cumplir con esas advertencias que decía, ¿no? Que no traspasen esos límites. Así que mandó a Moisés a acercar lo que es el monte, ¿no? Dice en el 20, del 20 al 22, le dice, no, perdón, en el versículo 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá, ¿no? Tenía que marcarles como, de aquí no pasas, no te vayas más allá, ¿no? Es como cuando en un lote hay muchas parcelas y hay un límite donde acaba mi parcela y empieza la del vecino, ¿no? Y yo no puedo pasar de mi parcela a la parcela del vecino. ¿Por qué? Porque acabaré peleando con él seguramente, ¿no? Entonces, de la misma manera, aquí Dios marca unos límites para que el pueblo no se acerque, ¿no? El único que podía llegar a la cima del monte Sinaí era Moisés. Ni siquiera los sacerdotes podían hacerlo, ¿no? Y si lo vemos del 20 al 22 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago, ¿no? Eso sucederá también más adelante con el tabernáculo. El pueblo de Israel no se podían acercar al tabernáculo así como así, ¿no? Tenían que guardar unos límites, de la misma manera que en el monte, no podían acercarse así como así, ¿no? Hasta los sacerdotes que se acercan a Dios deberían santificarse, deberían prepararse para ir a ese encuentro, ¿no? Si no, acabará con ellos directamente, ¿no? Pero ni siquiera los sacerdotes ni el pueblo podían subir a la cumbre, sino solamente Moisés, ¿no? Dice en el 24, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago, ¿no? No sea que termine con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Para acercarnos a Dios necesitamos nosotros estar preparados. Ser santos ya sería lo ideal, pero no podemos, ¿no? Porque nuestra naturaleza no nos lo permite, ¿no? Somos así, somos pecadores y no podemos acercarnos así como así, ¿no? Es como los científicos que trabajan en los reactores nucleares, ¿no? Que fabrican esos reactores. Ellos no pueden acercarse a ese reactor nuclear vestidos como tal, como vienen de la calle, ¿no? Tienen que vestirse bien, con un traje adecuado, para no contaminarse, para no morir, más bien, ¿no? Así que, de la misma manera, el pueblo y los sacerdotes tenían que prepararse para poder llegar a ese encuentro con Jehová, ¿no? No podían acercarse de cualquier manera, ¿no? Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Ellos podían escuchar a Dios, pero no podían acercarse a Él.
Podían escuchar a Dios, pero no podían tener una comunión directa con Dios. Siempre era a través de Moisés, ¿no? Hoy nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos tener comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos tener esa comunión con Él y podamos acercarnos a Él sin ningún problema, ¿no? Como decía cuando, no sé si vieron en las películas, cuando esas películas medievales o antiguas, ¿no? Que tratan sobre reyes y demás, las personas que se acercan delante del trono del rey van con reverencia, van preparadas, no se acercan de cualquier manera, ¿no? Y siempre son anunciadas para poder entrar, no pueden entrar como sea, como cualquiera que quiera entrar como si entrara en su casa, ¿no? Tiene que entrar anunciado y bien preparado para poder ser recibido por el rey, ¿no? De la misma manera el pueblo de Israel tenía que llegar delante de Jehová de esa manera, preparado, ¿no? Y nosotros ahora podemos acercarnos al Señor, evidentemente no de cualquier manera, ¿no? Siempre con humildad, siempre con reverencia, pero nos podemos acercar directamente y hablar con Él y escucharlo, porque Él nos ama. Amén. Amén.